ahora, ¿qué pasa con las reacciones o ecuaciones nucleares? Su nombre, acordarse, se debe a que solamente aquí hay una transmutación del núcleo de ese elemento que va a liberar partículas alfa o beta, que son las partículas radioactivas. Inicialmente siempre voy a tener un núcleo padre, donde se tiene que especificar en estas reacciones el número atómico Z y el número másico A, en el planteamiento del problema. Todos estos núcleos que se van a transformar en otros totalmente distintos son inestables, y siempre ellos, para buscar su estabilidad, van a tratar de liberar alguna partícula, y con ello va a variar entonces el elemento o el núcleo hijo, que es el que se va a formar. Siempre a partir de un núcleo padre tenemos que tener un núcleo hijo que es totalmente distinto al elemento que transmutó o sufrió, en este caso, una transformación. También en el núcleo hijo, después que existe la liberación de las partículas, hay que especificar el Z y el A más la liberación de la partícula radiactiva. La liberación siempre se anota en el producto al lado del núcleo hijo. ¿Qué tenemos que cuidar? Tenemos que cuidar que en ambas partes de la reacción, antes y después de la transmutación, exista la ley de la conservación de la masa según Lavoisier, es decir, tengo que tener la misma cantidad en número atómico antes y después, y la misma cantidad también en el número másico. Aquí no puede haber pérdida. Entonces, cuando yo libero ahora una partícula alfa, no todos los elementos radiactivos van a liberar alfa, sino que depende de la inestabilidad que tengan en el núcleo. ¿Qué significa eso? La liberación de la partícula alfa se va a deber a núcleos con mucha masa, es decir, con un número atómico superior a 83. ¿Y por qué? Porque llega un momento en que tienen tanta masa en el núcleo, tienen 83 protones, que llega un momento que es inestable este núcleo. ¿Por qué? Porque comienza a existir en el núcleo una repulsión entre los protones. Por lo tanto, cuando se va a estabilizar ese núcleo, que es muy pesado, cuando libera cargas positivas para disminuir esta repulsión. ¿Y cómo va a liberar esta carga? Liberándolo como partícula alfa, de tal manera que después de la estabilidad de ese núcleo va a tener 2 protones menos y 2 neutrones menos. Entonces, veamos un ejemplo. ¿Cuál es la notación general para la liberación de una partícula alfa? Tenemos el núcleo padre, que tiene un Z y un A. ¿Y qué es lo que va a ocurrir aquí con el valor? Yo sé que el alfa tiene un Z2 y un A4. Tengo que cumplir con la ley que me dice igual Z igual A en ambas partes de la reacción. Si ya tengo un Z2 y tengo que llegar a un Z característico dependiendo del núcleo padre, yo al valor del Z, para obtener el valor del Z hijo, tengo que restarle 2 unidades a ese Z, de tal manera que después este Z más los 2 me va a dar el valor del Z que comenzamos la reacción. ¿Qué pasa con el valor de A? Yo sé que el alfa tiene una constante con un A4. Para determinar cuál es el valor de A del núcleo hijo en este caso y cumplir con la misma cantidad del núcleo padre, yo le voy a restar mentalmente a esas 4 unidades. Veamos ejemplificando con un ejercicio para que les quede más claro. Tenemos el uranio 235, por lo tanto tiene un Z92. Eso significa que su masa es bastante alta porque ya tiene 92 protones. Inmediatamente sabemos que cuando el Z es mayor que 83, lo que va a liberar este núcleo que está inestable es una partícula alfa. La anotamos ahí. Entonces tenemos el núcleo padre, que es Z92 y A235, y buscamos en la tabla periódica un elemento de tal manera que, sumando este 2 con un número que está aquí, que en este caso es 90, me tiene que dar el 92. Entonces, 90 más 2 va a ser los 92 del núcleo inicial. Vemos en la tabla periódica cuál es el Z de ese elemento y, si ustedes se dan cuenta, es el torio, que tiene Z90. Este valor, como es propio de cada elemento que indica la cantidad de protones, no puede variar. El que sí puede variar es el A. Por lo tanto, aquí tengo 90 más 2, 92, y 231
más 4 me daría el 235 que tiene el núcleo padre. Entonces, es una transmutación porque a partir de el uranio 235, porque ese es el valor que se indica en un elemento, no su Z, porque ese Z nunca va a variar, pero sí puede variar en una o dos unidades el A, la cantidad de neutrones en este caso. Entonces, el uranio 235, al liberar una partícula alfa, se transmutó o se transformó en el torio 231. Veamos el caso ahora de la liberación espontánea que tienen algunos núcleos que producen radiación de la partícula beta. Sabemos que la partícula beta tiene carga negativa, que es un electrón, pero aquí vamos a aclarar, ese electrón de la partícula beta no es el electrón común y corriente que tiene un átomo y que está circulando a través de la envoltura dentro de ese átomo, sino que este beta se forma en el núcleo. Por lo tanto, todas estas partículas alfa, beta y gamma son partículas que se están formando en el núcleo. ¿Cómo se forman en el núcleo? Acordarse que todos estos elementos que producen radiación son inestables, es decir, ellos siempre están buscando su estabilidad. Y para ello tienen que liberar en algún momento, en forma natural, alguna radiación que puede ser alfa o beta, en este caso que es lo más común. Entonces, cuando en el núcleo de estos elementos, que no son los comunes, sino que son elementos que producen radiación, en algún momento el núcleo está inestable de este elemento que estamos analizando y tiene exceso de neutrones. Yo sé que en este caso el núcleo tiene protones y neutrones. En algunos elementos llega un momento en que está inestable. ¿Por qué? Porque tiene exceso de neutrones. Por lo tanto, para llegar a la estabilidad necesita transformar estos neutrones en protones. Entonces, sabemos que el neutrón no es el neutrón común y corriente que está dentro del núcleo, sino que acá se deduce que ese neutrón se formó por un protón y un electrón, de tal manera que me queda la carga cero, o sea, sin carga eléctrica. Entonces, si tengo un exceso de neutrones y el núcleo en forma espontánea está tratando de buscar su estabilidad, y para ello estos neutrones en exceso lo está transformando en protones. Es decir, lo está transformando en esta parte de ese neutrón. ¿Qué me queda en exceso? La cantidad de electrones, que es la carga negativa de estos neutrones, que son los que están dentro de este núcleo. Entonces, en forma espontánea, en la medida que el neutrón se está transformando en protón, va a liberar la partícula beta, que es la partícula negativa. Veamos un ejemplo. Supongamos que tenemos al yodo, que tiene Z53 y A135, y liberó una partícula beta. Acordarse que aquí yo tengo que mantener la misma cantidad de Z y la misma cantidad de A con respecto al núcleo padre. Mentalmente yo voy a buscar en la tabla periódica un elemento de tal manera que restarle esa unidad que tiene el beta me dé 53. Por lo tanto, tendría que ser un Z54 menos 1 me va a dar el 53. Y en la tabla periódica el elemento que tiene Z54 es el xenón. Coloco el 54, 54 menos 1 me da el 53, y como tiene un 0, porque así se anota el beta, acá mantengo la cantidad de A. ¿Es transmutación por qué? Por dos razones. El núcleo padre transmutó, liberó en forma espontánea, porque estaba inestable su núcleo, ya en una partícula beta, que se formó un núcleo hijo que es totalmente distinto a el núcleo padre, y siempre la transmutación forma un elemento que es totalmente distinto al inicial. A diferencia entonces de la partícula alfa, que dijimos que el núcleo padre que va a transmutar en forma natural y va a liberar la partícula alfa siempre son núcleos pesados de mucha masa, es decir, con un Z mayor que 83. Pero ¿qué pasa con algunos elementos radioactivos que tienen menor a esa cantidad? Ellos, la gran mayoría, va a liberar partícula beta, como en este caso tenemos al yodo con un Z53. Veamos aquí ahora la fórmula general. ¿Qué se cumple cuando se libera la partícula beta? Tenemos un Z y un A, que es el núcleo padre, y cuando transmuta, cuando libera en forma natural, en algún momento cuando su núcleo estuvo inestable,
Para su estabilidad, él liberó la partícula beta, en este caso. ¿Qué va a pasar con el Z del núcleo hijo? Va a tener siempre una unidad superior con respecto al padre. ¿Por qué? Porque aquí, como el beta es un electrón, se va a restar esa unidad. ¿Para qué le sirve acordarse eso? Para buscar después en la tabla periódica el elemento del cual se trata el núcleo hijo, dependiendo de la pregunta, y siempre busquen el Z. El A varía. Vemos ahora el caso de algunos elementos radiactivos que liberan en forma espontánea un positrón. ¿Qué es lo que es un positrón? Es la antipartícula del rayo beta. Por lo tanto, como es la antipartícula, significa que se simboliza igual que el beta, pero la carga ahora es +1. ¿Qué va a pasar cuando se libera esta partícula? Acordarse que siempre tenemos que hablar de estos elementos, que el núcleo padre, que en algún momento tiene una inestabilidad en su núcleo. Eso significa que siempre todos los elementos van a buscar estar más estables dentro de la naturaleza. Para ello, por ejemplo, existe en algún momento, estos núcleos tienen un exceso de protones en el núcleo. Entonces, si sabemos que tiene un exceso de protones, ellos en forma natural se van a ir transformando en neutrones. Entonces van a ir disminuyendo la cantidad de protones, aumentando la cantidad de neutrones y se produce la estabilidad de ese núcleo. Pero sabemos que en este caso el protón, para transformarse a neutrón, tiene que eliminar su carga positiva. Y se postula que la eliminación de esta carga positiva para transformarse a neutrones es liberando en este caso una partícula que tiene esa carga positiva, que en este caso es el positrón, que es, vuelvo a repetir, la antipartícula del beta porque tiene carga +1. ¿A qué se debe esta carga +1? A la carga del protón que la liberó para transformarse en neutrón. Veamos un ejemplo para determinar después la fórmula general. Tenemos al xenón que tiene Z54A118 y liberó en este caso el positrón que es E+1, 0. Tengo que buscar su núcleo hijo de tal manera que tengamos la misma cantidad de Z y A. Entonces, antes de ustedes buscarlo en la tabla periódica, siempre voy a insistir que los elementos que ustedes buscan en la tabla periódica es de acuerdo al Z del elemento que ustedes racionalmente están determinando, no con respecto al A, porque el A puede variar, pero nunca el Z, porque el Z en la cantidad de protones es un valor que es determinante para cada elemento. Entonces, si aquí tengo ya +1 y tengo que llegar a 54, mentalmente resto una unidad al 54 para que, de tal manera que después, al sumarle con ese número, me da el 54. Y en este caso, el Z del elemento es 53. +1 me da el 54. Busquen en la tabla periódica el número atómico de qué elemento es 53 y ustedes se van a dar cuenta que es el yodo, que tiene un Z53, +1 me da el 54 y arriba tengo que llegar hasta 118, que es el A del núcleo padre. Tengo un 0, por lo tanto sería 118 el valor del núcleo hijo. Transmutación del xenón, llego a un elemento totalmente distinto, que en este caso es el yodo 118.